Doctrina social de la Iglesia. Aspectos generales. Unidad 2. Concepto de la doctrina social. La Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, define así a la doctrina social de la Iglesia. Es la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia, expuesta por quien tiene la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Dicha responsabilidad le corresponde al Papa y a los obispos en comunión con él. El objeto primario de la doctrina social es la dignidad personal del hombre, imagen de Dios, y la tutela de sus derechos inalienables. Repito, este es el objeto principal de la doctrina social, es la dignidad personal del hombre, porque como habíamos explicado en la unidad anterior, la dignidad del hombre viene porque es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. También el objeto de la doctrina social es la tutela de sus derechos inalienables, entendiendo por tutela como protección, defensa. Cuando hablamos de inalienable, quiere decir que es algo que es intransferible, que es propio, que es personal. Es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro. Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. La palabra inalienable es un concepto puro del derecho proveniente del latín inalienabilis y hace referencia a aquellos derechos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona, ya que forman parte de la esencia de la misma. Los derechos humanos son derechos inalienables. Por ejemplo, una persona no puede renunciar a la libertad. La Iglesia fue explicitando sus enseñanzas en los diversos campos de la existencia, en lo social, lo económico, lo político, según las necesidades. Por tanto, la finalidad de esta doctrina de la Iglesia, que ofrece su visión propia del hombre y de la humanidad, es siempre la promoción y liberación integral de la persona humana en su dimensión terrena y trascendente, contribuyendo así a la construcción del reino último y definitivo, sin confundir con todo progreso terrestre y crecimiento del reino de Cristo. El segundo párrafo, que habla de esa promoción y liberación integral, lo explica muy bien la imagen aquí puesta. Misión de la Iglesia y doctrina social. Dice que es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. Es el hombre, pero el hombre todo, entero, cuerpo, alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Cuando se habla de ese aspecto integral, es eso, el hombre entero, que incluye su cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia y voluntad. Varias son las razones por las que, según enseña León XIII, que fue Papa de la Iglesia Católica, en uno de sus documentos, la Rerum Novarum, la Iglesia no solo tiene el derecho para hablar de la cuestión social, sino el deber. Entre estas razones fundamentales subrayamos las siguientes. A. Los problemas sociales no se reducen únicamente a aspectos técnicos, sino que como problema humano, lo social tiene dimensión ética. La fe forma la conciencia del ser humano para que asuma sus tareas históricas y ello con plena apertura a lo trascendente. Por eso la fe apoya el orden social, robusteciendo el sentido moral de la persona. Me detengo ahí. Plena apertura a lo trascendente, es decir, a lo esencial, a lo sustancial, a lo primordial. B. Los problemas sociales tienen su origen en el pecado de los hombres, en la descristianización de la sociedad. Eso es sacar a Cristo, descristianización, sacar a Cristo de la sociedad, y en el olvido de los valores espirituales.
reflejo de lo cual es el actual sistema económico que ignora e incluso contradice las exigencias morales. De ahí que Juan Pablo II hablara en su homilía en el santuario Zapopan de situación de pecado. Vemos en la imagen que un hombre encadenado que dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, también vemos aquí una frase esperanzadora de Juan Pablo II: ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios. C. Las consecuencias de los problemas sociales deben ser siempre preocupación de la Iglesia, porque las condiciones inhumanas de vida impiden la realización de la persona humana, su plena promoción y su liberación integral, generando una visión y concepción materialista de la vida. D. La Iglesia, por el magisterio, tiene la obligación de proponer un concepto cristiano de la vida, lo cual exige correlativamente un deber de escuchar estas enseñanzas. Las notas esenciales de la evangelización incluye la interpelación recíproca entre evangelio y vida social. La Iglesia Católica es también el cuerpo místico de Cristo, porque como en un cuerpo humano, Cristo es la cabeza, los bautizados somos los miembros de este cuerpo y el Espíritu Santo es el alma que nos une con su gracia y nos santifica. Por esto la Iglesia es también templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de magisterio se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa, magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Son 3. Sagrada Escritura, que es lo que conocemos, ¿verdad?, como Biblia, ¿verdad? Padres de la Iglesia y el magisterio. Las Sagradas Escrituras. La doctrina social tiene su fuente principal en la Sagrada Escritura y una fuente secundaria en la razón humana iluminada por la ley natural. Luz de la razón que a través de juicios prácticos le manifiesta al hombre que debe evitar el mal y obrar el bien. Dios quiso dejarnos a los hombres un mensaje escrito y lo hizo en las Sagradas Escrituras. Dios le habla al hombre en lenguaje de hombre. Esto es una prueba maravillosa de su delicadeza y amor. Dios usa palabras humanas accesibles a todos los hombres, de todas las edades y todas las culturas. Él quiere que le entendamos, que captemos la totalidad de su mensaje y rebaja su lenguaje divino, celestial, infinitamente sabio, que podría ser más rebuscado que el de cualquier científico, a simples palabras humanas, entendibles para la inteligencia del hombre. Dice en la Biblia, en el libro de Job, Dios habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. A Jesucristo se le llama el Verbo, por eso se pone este afiche aquí, que Jesús es el Verbo hecho carne. Pues bien, Verbo significa palabra. Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y este mismo Verbo, esta misma palabra de Dios, el mismo Jesucristo, es el que está en las Sagradas Escrituras en forma de palabras humanas accesibles para nosotros. Esta es la razón por la cual veneramos, respetamos las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. En ella está presente Dios mismo. Por esta misma razón es una palabra viva, porque Jesucristo está vivo y presente en ella como lo está en la Eucaristía. Y es Él quien nos habla a través de ella. Por eso, al leer las Sagradas Escrituras, tenemos la impresión de estar leyendo un libro especial, distinto, sobrenatural. Lo que en él se dice se aplica a todas las épocas, a todas las culturas, a los problemas más diversos del hombre. Aquí esta hermosa imagen de Cristo Eucaristía en una custodia que dice que está vivo.
la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Qué hizo Dios para escribir esos libros? Dios hubiera podido utilizar cualquier cosa, pero quiso utilizar al hombre para dar su mensaje. Así es Dios, siempre respetuoso con la libertad del hombre, siempre queriendo que sea el hombre mismo el que libremente colabore con él para lograr su plan de salvación. De esta manera Dios eligió a unos cuantos hombres llamados agiógrafos. Entre paréntesis dice ahí lo que es agiógrafo. Son escritores de algo santo, de algo sagrado, que le sirvieron de pluma, prestándole libremente a Dios sus manos, sus ojos y su inteligencia para escribir todo y solo aquello lo que Dios dictaba a través del Espíritu Santo. Dios mismo escribió la Sagrada Escritura, obrando en los agiógrafos y por medio de ellos. Por esta razón estamos seguros de que los libros de la Sagrada Escritura enseñan fielmente y sin error la verdad que Dios hizo que los agiógrafos escribieran para nuestra salvación. Dice en el libro de los Salmos 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Debemos leer la Sagrada Escritura meditándola con profundidad y tomando en cuenta dos cosas. La Sagrada Escritura está escrita por Dios utilizando las manos de unos hombres que vivieron en una época determinada de la historia. Por tanto, al leer la Sagrada Escritura, tenemos que prestar atención a estas dos cosas. A lo que los autores quisieron afirmar de acuerdo con el tiempo histórico en que la escribieron, con su cultura, con los géneros literarios que se usaban, con la forma de sentir, hablar y de narrar de los hombres de su tiempo. B. A lo que Dios quiso manifestar con las palabras que escribieron los agiógrafos. Para lograrlo, debemos leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que fue escrita, es decir, con la idea de ofrecer un camino de salvación para los hombres de todas las épocas y culturas. Por lo tanto, te invito a hacer lo que dice esta imagen que hemos colocado. Leer la Biblia mata, pero mata la tristeza, la ignorancia, la ansiedad, el miedo, la angustia, el desespero, la soledad y principalmente la falta de amor. Otra fuente, los padres de la Iglesia. Continuamos, como decía, con los padres de la Iglesia, porque estamos viendo cuáles son las fuentes de la doctrina social. Ya hablamos de la Sagrada Escritura, ahora vamos a la segunda fuente, padres de la Iglesia. ¿Quiénes son ellos? Son grandes cristianos de los primeros 8 siglos, contados después de Cristo, que fueron distinguidos por sus enseñanzas coherentes, que con sus vidas contribuyeron a edificar la Iglesia en sus estructuras primordiales. Fueron un numeroso y diverso grupo de verdaderos pastores que condujeron fielmente a los cristianos de los primeros siglos con la fuerza de su palabra y de su vida de fe, consecuente en muchas ocasiones hasta una muerte heroica. Santos que irradiaban a Cristo e impulsaban a seguirlo y lo siguen haciendo todavía hoy. Ellos fueron para el desarrollo de la Iglesia lo que fueron los apóstoles para su nacimiento. Dieron forma a las instituciones de la Iglesia, a su doctrina, su liturgia, su oración, su espiritualidad. Fijaron el canon completo de los libros sagrados, compusieron las profesiones básicas de la fe. ¿Qué características deben tener para ser considerado padres de la Iglesia? Que sea la antigüedad, número 1. Entre más antiguo es un padre, quiere decir que estuvo más cerca de la convivencia con los primeros cristianos y apóstoles. La antigüedad es testimonio de la prevalencia de una creencia en el cuerpo doctrinal. Si un padre antiguo la menciona, poco se duda de su autenticidad. Número 2. Ortodoxia universal de la doctrina.
Se excluye a los escritores abiertamente heréticos, cismáticos, es decir, que dividen, y aquellos cuyas obras contienen graves y sistemáticos errores. Número 3, consentimiento unánime, que la aprobación por parte de la tradición del magisterio de la Iglesia, es decir, que tiene fama reconocida por los pastores. Santidad de vida, vida de rectitud, virtud y bondadosa. No es necesario el título de santo, pero sí de que haya tenido fama de santidad. Esas son las características para ser considerado como padre de la Iglesia. Vamos a ver algunos padres latinos: San Ambrosio, obispo de Milán; San Agustín; San Cipriano; algunos padres griegos: San Anastasio, San Andrés, Áfrates, San Arquelao y San Atanasio. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso porque la misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia alcanza al hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social. Moral porque la Iglesia mira hacia un humanismo pleno, es decir, a la liberación de todo lo que oprime al hombre y al desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. Aquí vemos que Benedicto XVI dice: allá donde la moral y la religión son reducidas al ámbito exclusivamente privado, faltan las fuerzas que puedan formar una comunidad y mantenerla. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia y en el amor, que anticipa en la historia de modo incipiente y prefigurado los nuevos cielos y nueva tierra en lo que habita la justicia. Incipiente, naciente, prefigurado, anticipar. 2 puntos de partida tenemos que tener en cuenta. Primero, los asuntos temporales como son la política, la economía, la familia, el trabajo, son también cosa de la Iglesia y particularmente es el campo de actuación específico de los seglares. Me detengo un poco aquí. A veces uno escucha en los medios de comunicación o algunos políticos que dicen no, que la Iglesia se entromete en asuntos que no tiene que hablar. La Iglesia solamente tiene que estar pendiente a su Biblia, a su Iglesia, y no es así. La Iglesia no solamente se ocupa de esos cielos nuevos que vamos a vivir y esa tierra nueva, de eso trascendental, sino también del aquí y el ahora, de esos bienes temporales que tenemos que aquí disfrutar, porque es un derecho que nos corresponde. Entonces, cada vez que la Iglesia vea que en estos asuntos temporales, política, economía, familia y trabajo, entre otros, se hagan cosas que vayan en contra del ser humano, la Iglesia va a denunciar y va a anunciar. Entonces, porque son cosas también de la Iglesia. Entonces, en la DSI, o sea, en la doctrina social de la Iglesia, los cristianos encontramos principios de reflexión, criterios de juicio y directrices para la acción en el amplio campo de lo social. Por eso, la enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Hasta ahora hemos visto lo que es la doctrina social de la Iglesia. Veamos lo que no es la doctrina social de la Iglesia. No es una doctrina política o económica, ni propone soluciones técnicas. Estas competen al Estado y a las instituciones de la sociedad civil. Pero la doctrina social de la Iglesia sí que propone criterios y valores a tener en cuenta en las decisiones políticas y técnicas. No es una ideología o tercera vía entre capitalismo y socialismo. Es una reflexión realizada a partir de la fe cristiana, cuyo cometido es clarificar las implicaciones éticas de los diversos proyectos políticos y económicos para que sean conforme a la dignidad humana. No es un cuerpo doctrinal estático e inmutable, pues trata de iluminar las situaciones históricas cambiantes y por eso va adaptando los principios fundamentales a cada situación. Documentos de la Iglesia. La enseñanza social de la Iglesia se presenta en documentos eclesiales de diversos rangos. Vemos escritos conciliares, encíclicas, exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas pastorales. El documento más habitual es la encíclica, que es una carta que el Papa dirige a toda la Iglesia o a toda la humanidad o a un sector de ellas,
y se identifica con las iniciales de las primeras palabras del original latino. Ejemplo, Caritas in Veritate, CIV. Ver, juzgar, actuar. ¿Qué es esto? Esto es un método en 3 pasos que define el discernimiento ético cristiano sobre la realidad social. La doctrina social de la Iglesia ha adoptado esta metodología, la cual facilita la reflexión profunda, hermenéutica a partir de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia, para encontrar un modo proyecto, un plan de actuar frente a los problemas sociales y pastorales conforme a la voluntad de Dios. Ver es analizar en equipo, organizadamente, con la ayuda de las ciencias humanas y sociales, desde distintos puntos de vista, una misma realidad social, las situaciones de injusticias, sus causas y consecuencias. 2. Juzgar es interpretar la realidad y discernir qué es y qué no es proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo. En este paso cuenta mucho los principios y valores permanentes, así como los criterios de juicio. Actuar es comprometerse en acciones concretas para eliminar las barreras de las desigualdades, las estructuras y mecanismos injustos y crear condiciones para una transformación social desde la justicia, la verdad, la libertad y la paz. Denuncia. Ante todo, el anuncio de lo que la Iglesia posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad, no solo en el nivel teórico, sino práctico. La doctrina social, en efecto, no ofrece solamente significados, valores y criterios de juicio, sino también las normas y las directrices de acción que de ellos derivan. La doctrina social comporta también una tarea de denuncia. Me detengo aquí. La Iglesia anuncia la palabra de Dios, anuncia el evangelio de amor que está en la Sagrada Escritura, pero también denuncia la presencia del pecado, el pecado de injusticia, de violencia, que de diverso modo afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. Esta denuncia se hace juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Características de la doctrina social de la Iglesia. Síntesis teórica, un conjunto de principios que cubren todos los aspectos del orden temporal. Tiene un alcance práctico, la teoría ilumina la acción y moralmente obligatoria, si bien cualquier persona puede aprovechar su riqueza, para los cristianos es obligatoria y deben vivir y actuar según sus principios.